Parte 1. Las grietas empiezan a notarse. Hola, Reddit. Nunca pensé que sería ese tipo que viene a desahogarse con extraños en Internet, pero aquí estoy. Llámenlo terapia o una búsqueda desesperada de claridad, necesito hablar sobre lo que ha estado pasando en mi vida. Yo, hombre de 34 años, he estado casado con mi esposa, mujer de 32, vamos a llamarla Rachel, por 7 años. Llevamos 10 juntos en total. Pensé que estábamos bien. Éramos esa pareja de la que todos decían que estaban hechos el uno para el otro. Teníamos chistes internos, rutinas de domingo por la mañana, planes de tener una cabaña en las montañas algún día. Todo ese rollo cursi. Yo la amaba. En serio, la amaba. Pero desde hace unos meses, las cosas están raras. Empezó de a poco. Se volvió un poco más fría. Más distante. El sexo disminuyó, pero no desapareció del todo, solo lo suficiente para que lo notara y lo justificara como estrés por su nuevo trabajo. Empezó a pasar más tiempo en su celular, testeando en otras habitaciones o volteando la pantalla cuando me acercaba. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. O sea, todos tenemos momentos así, ¿no? La vida se complica. La gente pasa por etapas. Empezó a salir con las chicas más seguido, pero cuando le preguntaba con quién iba, siempre me daba respuestas vagas. ¿No las conoces o solo gente del trabajo? Una noche bromeé, ¿segura que no te estás escapando con un novio secreto? Puso los ojos en blanco tan fuerte que juro que los escuché crujir, y me soltó, Dios, estás súper inseguro últimamente. Búscate un hobby o algo. Esa sí me dolió. Pero me la tragué. No quería creerlo. Necesitaba creer que no era lo que mi instinto ya me estaba gritando. Viéndolo en retrospectiva, creo que las grietas ya se venían formando desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Parte 2. La primera pista. Bueno, las cosas seguían poniéndose más raras. Hace como un mes, noté su perfume, uno floral, carísimo, que le regalé en nuestro aniversario, permaneciendo en el aire incluso después de que decía venir del gimnasio. O sea, ¿quién se pone perfume de diseñador para ir a un Planet Fitness? Lo comenté en broma, tratando de mantenerlo ligero, ¿estás tratando de impresionar a la caminadora, amor? Se rió, pero fue una risa forzada. Tensa. Su sonrisa no le llegó a los ojos. Tal vez solo no quiero oler a rata de pantano, como otros por ahí. Encantadora, ¿no? Y luego estaba su celular. Antes lo dejaba por todos lados, en la encimera de la cocina, en la mesa de centro, hasta en el baño a veces. ¿Ahora? Prácticamente se le había pegado a la mano. Pantalla hacia abajo, notificaciones desactivadas, contraseña cambiada. Le pregunté por qué tanto misterio de repente, y me salió con, wow, ¿de verdad no confías en mí? Otra vez, lo dejé pasar. Odio el conflicto, y todavía quería creer que era solo una fase. Tal vez estaba bajoneada y no sabía cómo expresarlo. Tal vez el trabajo la estaba rebasando. Yo le buscaba excusas, porque eso haces cuando amas a alguien. Le das el beneficio de la duda. Quieres creer en esa persona. Hasta que una noche, dijo que iba a salir con compañeros del trabajo a tomar algo. Nada fuera de lo normal. Le dije, va, diviértete, y seguí con mi noche. Unas horas después, me di cuenta de que había dejado su iPad en el sillón. Normalmente ni lo tocaría, pero la pantalla se encendió con un mensaje que me llamó la atención. No puedo esperar a verte otra vez esta noche mandando un beso. Era de alguien guardado como si solo la inicial. Sentí que el corazón se me fue al estómago. No debía hacerlo, pero lo abrí. Lo que vi después me dejó las manos heladas. Más mensajes. Coquetos, insinuantes, directamente subidos de tono. Cosas que ni sabía que le gustaban, y llevamos 10 años juntos. Ese fue el momento en que dejó de ser paranoia, y se volvió real. Parte 3. Uniendo las piezas. Me quedé mirando ese iPad como si me hubiera dado una cachetada en plena cara. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que la realidad simplemente se quiebra?
como si tu cerebro se negara a creer lo que tus ojos están viendo. Así me sentí yo. Sentado en el sillón, releyendo mensajes que nunca estuvieron destinados para mí. Y no hablo de emojis coquetos o comentarios ambiguos, eran cosas gráficas, explícitas. Hablaban de habitaciones de hotel. De lo que hicieron. De lo que querían volver a hacer. Le dijo a ese tal C que deseaba poder quedarse dormida sobre su pecho cada noche en vez de tener que escaparse como una adolescente. Eso fue lo que más me pegó. Ni siquiera la parte sexual, fue la intimidad. El hecho de que ella quería eso con él, y no conmigo. Los horarios coincidían perfectamente con las noches que decía estar con sus amigas. Una de esas fue la misma noche que llegó algo tomada, toda risueña y tratando de distraerme con cariño repentino, que, en su momento, agradecí. Ahora sé que solo era la culpa intentando encubrirse. Sentí náuseas. Me temblaban las manos. Quería gritar, aventar el iPad, romper algo, pero no lo hice. Me quedé ahí casi una hora, solo deslizando entre sus mensajes. Capturas de pantalla. Fechas. Hasta una maldita selfie en lencería que pensé que había comprado para mí el mes pasado. Resulta que se la mandó a él antes de que yo siquiera la viera. Esa noche no dormí. Ella llegó como a la 1 de la mañana, oliendo a un perfume que no era el mío. Me dio un beso en la mejilla como si todo estuviera normal y murmuró algo sobre el tráfico antes de irse a la cama. Y yo solo me quedé ahí. Mirando al techo. Dándome cuenta de que la mujer que roncaba suavemente a mi lado, no era quien yo pensaba que era. Parte 4. La preparación. Así que ya lo sabía. Tenía la prueba. Pero no la confronté de inmediato. Tal vez eso me hace un cobarde, no lo sé. Pero una parte de mí, la parte tonta, esperanzada, quería atraparla en una mentira. Darle la oportunidad de decir la verdad. Tal vez incluso ver si sentía algo, culpa, remordimiento, lo que fuera. Así que decidí esperar unos días. Observar. Reunir más información. Asegurarme de que no estaba malinterpretando nada. Spoiler, no lo estaba. Empecé a actuar como el esposo despistado. Fui amable, hasta cariñoso. Le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, cómo estuvo su día. Cada vez que me soltaba alguna historia inventada, yo solo asentía y sonreía. Mientras tanto, leía las actualizaciones entre ella y C desde el iPad como si fuera una novela enfermiza y retorcida. También me puse a investigar. Revisé los estados de cuenta del celular. Los registros de llamadas. Cargos de hotel en nuestra tarjeta conjunta que juraba eran por conferencias del trabajo. Localicé a su compañera Marisa, la que siempre mencionaba como parte de las coartadas de sus noches con las chicas. Le escribí por Instagram y le pregunté casualmente si Rachel todavía tenía planes para el viaje con ella. ¿La respuesta de Marisa? ¿Qué viaje? Bingo. Las mentiras no solo se estaban acumulando, ya eran casi un monumento. Esa misma noche, Rachel volvió a hacer todo un show arreglándose. Vestido ajustado. Maquillaje. Tacones que no veía desde hacía meses. Otra noche con las chicas, dijo, mientras se ponía lápiz labial rojo como si fuera a la guerra. Le dije, salúdame a Marisa. Se congeló por medio segundo. Juro que vi cómo se le cayó la máscara. Pero se recompuso rapidísimo. Marisa no pudo, voy con otra amiga hoy, dijo sin mirarme mucho. ¿No la conoces? Yo solo sonreí. Claro. Diviértete, amor. Ella salió por la puerta. Yo me senté, y empecé a hacer un plan. Ya había terminado de fingir. Parte 5, la trampa. Bien. Se fue. Arreglada de pies a cabeza para su noche con las chicas, que ahora sabía perfectamente que era un encuentro con ese hombre misterioso, me quedé en el sillón, con el corazón latiéndome como loco, viendo cómo pasaban los minutos. Cada uno era como un golpe en el estómago. Pero ya había terminado de ser pasivo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba ese último clavo en el ataúd. Llamé a mi amigo Jack.
Amigo de toda la vida, de esos leales a muerte. El tipo de persona que una vez me ayudó a mover un sillón a las 2 de la mañana solo porque yo sentía que tenía malas vibras. Le conté todo. Le mostré los mensajes, las fotos, las horas. Jaque es tranquilo, pero cuando vio lo que ella le decía a ese tipo, solo dijo, vamos. Por los mensajes supe que ella y se habían visto en un hotel a las afueras de la ciudad un par de veces. Un lugar discreto, básicamente diseñado para infidelidades. El último mensaje que vi decía, mismo lugar de siempre. Me escapo como a las 11. Así que esperamos. Estacionados en el carro de Jack, frente al hotel, como a las 10:30. Ni siquiera sabía qué esperaba. Tal vez quería estar equivocado. Tal vez pensaba que se arrepentiría en el último momento. Pero a las 10:57, ahí estaba. Rachel. Entrando al lobby. Sola. Con ese maldito labial rojo todavía puesto. Jaque no dijo ni una palabra. Creo que sabía que si hablaba, me derrumbaba. Yo solo me quedé ahí, mirando las puertas de cristal, con la boca seca. Es impresionante lo irreal que se siente la traición cuando deja de ser digital, cuando tiene cuerpo, rostro, y entra a un hotel con intención. 10 minutos después, apareció él. Un tipo con cara de sabelotodo, vestido con ropa de oficina informal. Tendría unos 40. Alto. No lo reconocí. No se abrazaron ni se besaron en público, pero la forma en que se movían, cercanos pero cautelosos, lo decía todo. Era una rutina ensayada. Entraron al elevador. Y eso fue todo. Ya no había espacio para la duda. Parte 6. La confrontación, primera ronda. Esa noche no dormí. Después de que Jack me dejó en casa, me quedé sentado en la oscuridad del salón, mirando la pared. Cada crujido de la casa me hacía saltar el corazón. Como a la 1:30 de la madrugada, se abrió la puerta principal. Ella entró en silencio, tratando de no hacer ruido, como si yo ya estuviera dormido y pudiera deslizarse de nuevo dentro de su mentira. No dije nada hasta que llegó al pasillo. Entonces encendí la luz. Saltó como si hubiera visto un fantasma. Jesús, me asustaste muchísimo. No dije nada al principio. Solo la miré. Miré el vestido. El labial corrido. El cabello un poco despeinado. Observé cada detalle. Parecía culpable, durante medio segundo. Luego cambió el chip, y se puso a la defensiva. ¿Qué haces sentado aquí en la oscuridad como un loco? Le dije, con calma, demasiada calma, ¿dónde estuviste esta noche? Parpadeó. Ya te dije. Salí con amigas. ¿Con cuáles? ¿Por qué te importa de repente? ¿Fue con Marisa? Porque hablé con ella. Eso la dejó callada. Por unos 5 segundos. Luego vino el clásico, la desviación. Wow, ¿fuiste a espiarme a mis espaldas? ¿En serio estás invadiendo mi privacidad así? Eso está muy mal, ¿sabes? Me reí. No pude evitarlo. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Ella estaba engañándome, y de alguna manera, el malo era yo por descubrirlo. Rachel, le dije, sé lo de él. Se lo desé. Vi los mensajes. Las fotos. Te vi entrar al hotel esta noche. Se le fue todo el color del rostro. Boca abierta, ojos como platos, como si no pudiera creer que lo hubiera dicho en voz alta. Y aún así, volvió a mentir. Estás paranoico. No es lo que piensas. Basta. Silencio. Me puse de pie y le entregué el iPad. La conversación seguía abierta en la pantalla. Ella lo miró. Y en lugar de llorar, o disculparse, o siquiera fingir que lo sentía, puso los ojos en blanco y murmuró, pues si me hubieras puesto atención este último año, tal vez no habría necesitado a nadie más. Parte 7. El juego de la culpa. Me quedé ahí, con el iPad en la mano, completamente atónito. ¿Esa era su defensa? ¿Que de alguna manera todo esto era mi culpa? Le dije,
¿Entonces tu solución para sentirte ignorada fue andar a escondidas y cogerte a otro a mis espaldas? Se burló. No es como si lo hubiera planeado. Las cosas simplemente pasaron. Y sí, tal vez si no pasaras cada noche pegado a tu laptop o actuando como un roomie en vez de un esposo, no habría tenido que buscar en otro lado. Parecía que lo tenía ensayado. Como si hubiera estado esperando este momento, para finalmente voltearme la tortilla, clavarme el cuchillo, reescribir la historia en la que ella era la víctima. No soy perfecto. Lo reconozco. Tengo un trabajo demandante. A veces llegaba tarde. A veces estaba distraído. Pero siempre estuve ahí para ella. Nunca le fui infiel. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Yo pensaba que estábamos juntos en esto. Pudiste haber dicho algo, le dije en voz baja. Pudiste decirme que no eras feliz. Pudimos haberlo trabajado. Terapia. Algo. Pero tú elegiste esto. Se cruzó de brazos, como si ya no quisiera seguir hablando. Ay, ya. Igual ni quieres escuchar mi versión. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Ya ni siquiera estaba enojado, estaba vacío. Mirando a esta mujer que creí conocer, viendo cómo torcía todo, defendía lo indefendible, como si toda nuestra vida juntos fuera algo desechable. Tu versión, le dije. Tienes las manos de otro hombre sobre ti, Rachel. En habitaciones de hotel. Mientras yo estaba en casa cocinándote la cena, doblando tu ropa, amándote como un imbécil. Desvió la mirada. Y entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Pues tal vez él me hizo sentir algo que tú no me haces sentir desde hace años. Ese fue el momento. El momento exacto en que supe que lo nuestro se había acabado. Parte 8. El punto de quiebre. Después de que dijo eso, tal vez él me hizo sentir algo que tú no me haces sentir desde hace años, simplemente, me apagué. No hubo pelea. No hubo gritos. No hubo drama de portazos ni objetos volando por el aire. Solo me quedé mirándola, como intentando reconocer a la persona frente a mí. Pero Rachel, la mujer con la que me casé, ya no estaba ahí. No sé en qué momento se fue, o si alguna vez realmente existió como yo creía. Pasé junto a ella sin decir una sola palabra y me fui directo al cuarto. Cerré la puerta con llave. Me senté al borde de la cama y me quedé mirando al suelo por lo que parecieron horas. Es difícil explicar lo que se siente una traición así. No es solo un corazón roto. Es como duelo, rabia, humillación e incredulidad todo comprimido en el pecho, arañando por salir. Cuestionas todo, no solo la relación, sino a ti mismo. ¿Estuve ciego? ¿Fui un idiota? ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando mientras yo hacía el súper y pagaba las cuentas como un pendejo? Ella tocó la puerta una vez, luego otra unos minutos después. ¿Podemos hablar? No. No podíamos. No respondí. Eventualmente, la escuché irse al cuarto de visitas y cerrar la puerta. La casa quedó en silencio. Pero el sueño nunca llegó. Solo me quedé ahí, repasando cada pequeño momento de nuestro matrimonio que, de pronto, ya no se sentía real. Los aniversarios, los viajes, la forma en que se reía de mis chistes malos. Era como si alguien hubiera prendido un cerillo y reducido a cenizas una década de recuerdos en una sola noche. Y al amanecer, ya sabía lo que tenía que hacer. Y entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Pues tal vez él me hizo sentir algo que tú no me haces sentir desde hace años. Ese fue el momento. El momento exacto en que supe que lo nuestro se había acabado. Arte 9. Las secuelas. La mañana siguiente se sintió irreal. Como despertar en una versión de mi vida que se veía igual, pero donde todo estaba fuera de lugar. Sus cosas seguían en el baño. Su taza de café medio vacía todavía en la encimera desde el día anterior. Pero el aire era distinto. Más denso. Más pesado. No le hablé. Me vestí, fui al trabajo como un zombi, y pasé todo el día fingiendo que estaba bien. Sonriendo en juntas, respondiendo correos, haciendo charla ligera como si mi mundo no se hubiera venido abajo la noche anterior.
Nadie lo sabía, claro. ¿Cómo podrían? No iba a convertirme en el chisme de oficina. Pero por dentro, estaba en automático. Cuando regresé a casa, ella ya estaba ahí, sentada en el sillón como si nada hubiera pasado. Piernas cruzadas, celular en la mano, viendo algún reality show barato. Como si no hubiera destrozado nuestra vida 12 horas antes. Hola, dijo, toda casual, como si no acabáramos de tener la confrontación más devastadora de nuestras vidas. No respondí. Solo fui al cuarto y saqué la maleta de debajo de la cama. Ahí sí reaccionó. ¿Qué estás haciendo? Me volteé. Empacando. Se puso de pie, cruzándose de brazos. ¿En serio? Estás siendo súper dramático. Esa palabra, dramático, me encendió algo por dentro. Casi me reí. No, Rachel. Dramático es andar a escondidas con otro tipo por meses y mentirme todos los días en la cara. Dramático es decirme que fue mi culpa que me hayas engañado, yo yéndome. Eso solo es la consecuencia de tus decisiones. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero creo que incluso ella supo que ya no tenía nada que argumentar. Solo se quedó ahí, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados, tratando de mantenerse firme como si la víctima fuera ella. Necesito espacio, le dije. Ni siquiera quiero mirarte en este momento. Y con eso, terminé de empacar una maleta, tomé las llaves del departamento de mi hermano y me fui. No azoté la puerta. No le di el gusto. Simplemente, me fui. Y entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Pues tal vez él me hizo sentir algo que tú no me haces sentir desde hace años. Ese fue el momento. El momento exacto en que supe que lo nuestro se había acabado. Parte 10. El silencio. Me quedé en casa de mi hermano los días siguientes. Sin llamadas. Sin mensajes. Nada. Rachel mandó algunos textos preguntando dónde estaba, pero no le respondí. No estaba listo para hablar con ella. Ni siquiera quería oír su voz. Y siendo honesto, no estaba seguro de si algún día querría hacerlo. Los primeros días solo necesitaba espacio. Caminaba como en trance, viviendo en este limbo extraño donde el mundo ya había cambiado, pero yo todavía no lo había asimilado. No le conté a nadie lo que había pasado, todavía no. No quería hablar de eso. Ni siquiera sabía cómo explicarlo. Se sentía como demasiado. Pasé horas caminando, tratando de procesarlo todo. Pasé de vivir con alguien en quien confiaba a darme cuenta de que esa confianza se había hecho pedazos. Y no era solo la infidelidad, eran las mentiras. Era todo, años de historia, de nosotros, de yo amándola, mientras ella vivía una vida paralela con alguien más. ¿Ese silencio? Era ensordecedor. Sin llamadas, sin disculpas, sin ruegos. Solo, espacio. Pero no era un silencio tranquilo. Era denso. Pesado. Entonces, al cuarto día, recibí un mensaje de voz de ella. Casi no lo escucho. No me sentía preparado. Pero una parte de mí, alguna parte estúpida, pensó que tal vez diría algo que lo arreglaría. Tal vez, por fin, asumiría la responsabilidad. El mensaje duraba 2 minutos. No pidió perdón. Ni una sola vez. En cambio, me pidió que volviera, diciendo que estaba muy arrepentida por las cosas que dije y lo estúpido que fue culparte de todo. Me dijo que me extrañaba y que me necesitaba, pero ni una sola mención directa de la infidelidad. Todo era sobre ella. Sobre sus sentimientos, su arrepentimiento. Nada sobre la traición. Solo hablaba en círculos, tratando de manipularme para que regresara y así no sentirse sola. Cuando colgué, no sentí alivio. Sentí aún más certeza de la decisión que ya había tomado. Ella no estaba arrepentida por lo que me hizo a mí. Estaba arrepentida por el desastre que ella había causado y por cómo le afectaba a ella. Y con eso, fue suficiente. Y entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Pues tal vez él me hizo sentir algo que tú no me haces sentir desde hace años. Ese fue el momento.
El momento exacto en que supe que lo nuestro se había acabado. Parte 11. Hablar con la gente. Después de ese mensaje de voz, supe que ya no podía seguir guardándomelo todo. Finalmente se lo conté todo a mi hermano. Estábamos sentados en su cocina, yo con una cerveza en la mano, y solté todo. No me interrumpió. No dijo te lo dije ni intentó justificar nada. Solo me escuchó. Y cuando terminé, lo único que dijo fue, Dan. Lo siento, hermano. Qué jodido. Y ayudó. Más de lo que esperaba. Decirlo en voz alta lo volvió real. Le dio forma. Hasta ese momento, todo solo giraba en mi cabeza como un tornado de dolor y confusión. Pero pronunciar esas palabras, mi esposa me fue infiel, hizo que la niebla empezara a despejarse. Al día siguiente, se lo conté a mis papás. Eso fue más difícil. Mi mamá lloró. Mi papá se quedó muy callado y luego dijo, ¿qué necesitas de nosotros? ¿No fue un qué vas a hacer? No hubo juicio. Solo apoyo. Y eso me pegó fuerte. La reacción que más me sorprendió fue la de mi mejor amigo, Mark, que ha conocido a Rachel casi tanto tiempo como yo. No dudó ni un segundo. Bro, nunca me gustó cómo te trataba. Siempre te tenía caminando sobre cáscaras de huevo. Te merecías algo mejor entonces, y con más razón ahora. Fue la primera vez que pensé que tal vez esto no había salido de la nada. Tal vez las señales siempre estuvieron ahí, y yo simplemente no quise verlas. O tal vez sí las vi y las ignoré, porque la amaba. Porque pensé que el amor a veces dolía, y que eso era normal. La verdad es que, una vez que empecé a hablar de ello, el apoyo no dejó de llegar. Y sinceramente, fue la primera vez desde que empezó esta pesadilla que no me sentí completamente solo. Parte 12. La disculpa que no fue. Unos días después, Rachel me pidió que nos viéramos en persona. Dudé. No quería verla. No quería escuchar más medias verdades ni lógica retorcida. Pero una parte de mí todavía necesitaba, no sé, un cierre. ¿Respuestas? Tal vez aún me aferraba a la esperanza de que apareciera la mujer con la que me casé y al menos reconociera lo que hizo. Nos vimos en una cafetería. Terreno neutral. Lo suficientemente público para que las cosas no se salieran de control, pero lo bastante tranquilo para poder hablar. Ella llegó con cara de cansancio. Menos arreglada de lo normal. Sin maquillaje. El cabello recogido en un chongo flojo. Se sentó frente a mí y dijo, «Te ves fatal». La miré. «¿Me citaste para insultarme?» Lo ignoró con un gesto de la mano. «Solo digo que esto tampoco ha sido fácil para mí». Y ahí supe, esto no iba a ser lo que yo esperaba. Dijo que lamentaba que las cosas hayan pasado así. No que lamentara haberme sido infiel. No que lamentara mentirme durante meses. Solo, que lamentaba que las cosas pasaran. Como si fuera un accidente menor. Como si hubiera derramado café sobre una camisa. Le pregunté por qué. Directo. La miré a los ojos y le dije, ¿por qué él? ¿Por qué alguien más? ¿Por qué no viniste a mí primero? Se encogió de hombros. Se encogió de hombros. No sé. Me sentía sola. Él me hacía sentir deseada. Y supongo que pensé que a ti no te importaría. ¿Pensó que no me importaría? Esa me atravesó. Porque me importaba demasiado. Y eso es lo que más dolía. Le di todo a este matrimonio. Trabajé horas extras para que pudiéramos irnos de vacaciones. Cocinaba. Limpiaba. Le daba masajes en los pies después del trabajo. La escuchaba quejarse de su jefe durante horas. Yo pensaba que amar era estar ahí. Incluso cuando era difícil. Y ahí estaba ella, sentada al otro lado de la mesa, hablando como si yo fuera un extraño que apenas recordaba haber querido alguna vez. Terminó diciendo, no quiero que esto se vuelva una guerra, ¿o qué? ¿Podemos ser adultos al respecto? Me terminé el café, me levanté y le dije, lo adulto habría sido no destruir tu matrimonio a escondidas. Y me fui. Sin mirar atrás. Parte 13. La avalancha emocional.
Después de esa reunión, algo dentro de mí finalmente se soltó. Hasta ese momento, me había estado sosteniendo con cinta adhesiva emocional y pura fuerza de voluntad, tratando de mantener la compostura, de ser el maduro, de no derrumbarme frente a nadie. Pero al salir de esa cafetería, después de oírla decir que pensó que no me importaría, todo me golpeó de golpe. Todo el dolor, las mentiras, las noches en las que volvía de la cama de otro hombre y se metía en la mía como si nada. Me subí al carro y simplemente me quedé ahí sentado. Y entonces llegaron las lágrimas. De esas que te agarran desprevenido. De esas que no vienen solo de la tristeza, sino de la rabia. Apretaba el volante como si pudiera anclarme a él, como si al soltarlo, me desmoronaría por completo. Y me desmoroné. Por un rato. Manejé sin rumbo durante horas. Sin música, sin destino. Solo silencio y el sonido de mi propia respiración. Terminé estacionado frente al parque donde tuvimos nuestra primera cita. Me acordé de ella sentada en esa banca vieja y fea, riéndose de algo que dije sobre las ardillas. En ese entonces, me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo. Ahora apenas podía sostenerme la mirada. Y no era solo la infidelidad. Era la indiferencia. La forma en que ni siquiera pudo fingir una culpa genuina. Como si emocionalmente ya se hubiera ido hace meses, solo que nunca me lo dijo. Y en ese momento entendí algo, esto no era algo que pudiera arreglar. Ni con tiempo, ni con terapia, ni siquiera con perdón. Porque ella no quería arreglarlo. Solo quería que yo absorbiera todo el daño en silencio, para poder irse sin manchas. Pero yo no iba a cargar con eso por ella. Ya no. Parte 14. La decisión. Una semana después de aquel colapso en el auto, presenté la solicitud de divorcio. No fue un momento épico. No hubo música dramática de fondo. Solo yo, parado en una oficina, firmando papeles con las manos temblorosas, apenas capaces de sostener el bolígrafo. Pero al salir de ahí, sentí claridad. Como si hubiera estado ahogándome durante meses y, por fin, hubiera salido a la superficie para tomar aire. No se lo dije de inmediato. Le llegaron los papeles al trabajo. ¿Rencoroso? Tal vez. Pero después de todo, las mentiras, las culpas, la forma en que giró el cuchillo, no le debía un aterrizaje suave. Me llamó esa misma tarde, en plena crisis emocional. Ahora sí quería hablar. Ahora estaba en shock. Ahora sí estaba dispuesta a ir a terapia. Ahora sí no quería perderlo todo. Pero ya lo había perdido. Solo que no se dio cuenta hasta que tuvo los papeles del divorcio en las manos. Mantuve la conversación corta. Me perdiste en el momento en que decidiste que no era suficiente. Esto es yo eligiéndome a mí. Creo que eso sí le llegó. Se quedó callada. Por primera vez en semanas, no tuvo respuesta, ni chantaje emocional, ni excusa a la mano. Solo dijo, supongo que te subestimé. La cagaste, le dije. Pero yo no volveré a subestimarme a mí mismo. Y esa fue la última vez que hablé con ella directamente. Después de eso, todo fue a través de abogados. Frío, limpio, clínico. Solo negocios. Tal como ella había tratado nuestro matrimonio, para ser honestos. Parte 15. Lo que aprendí, y lo que te diría a ti. Y aquí estoy ahora, sentado en el cuarto de visitas de casa de mi hermano, mirando un closet medio vacío, una vida abierta en canal y reconfigurada y, de alguna forma, volviendo a respirar. Han pasado unos meses desde que se finalizó el divorcio. Sin drama, sin batallas prolongadas. Ella no lo peleó. Tal vez pensó que iba a ceder, tal vez ya no le importaba. No importa. Sobreviví. He empezado a reconstruirme, despacio, pero con intención. Terapia, para empezar. Nunca pensé que fuera mi tipo de cosa, pero ha sido un salvavidas. También retomé amistades que había dejado morir durante el matrimonio, empecé a salir otra vez, incluso me inscribí a clases de guitarra, algo que siempre quise hacer pero para lo que nunca tenía tiempo. Resulta que, cuando dejas de gastar toda tu energía tratando de mantener a flote un barco que se hunde,
te queda espacio para vivir de verdad. Y sí, todavía duele a veces. Algunas mañanas me despierto y, por un segundo, olvido que todo terminó. Olvido que la persona con la que pensé envejecer era, en realidad, alguien que no me respetó lo suficiente como para decirme la verdad. Pero luego lo recuerdo, este dolor es honesto. Es mío. No está construido sobre mentiras ni ilusiones. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo parecido, déjame decirte algo, hazle caso a tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No te hagas gaslighting a ti mismo por amar a alguien. El amor no justifica la traición. Y no eres demasiado por esperar honestidad, lealtad o simple decencia humana. Eso no es un lujo. Es lo mínimo. Y otra cosa, sanar no es lineal. Un día estás bien, y al siguiente lloras con una canción que ni te gustaba antes. Y está bien. Eso también es parte del proceso. Pero, eventualmente, el llanto se va calmando. La niebla se levanta. Respiras más fácil. Y un día, mirarás hacia atrás y te agradecerás a ti mismo, por haberte ido, por haber sobrevivido, por haber empezado de nuevo. Ahí es donde estoy ahora. Todavía duele, todavía sano, pero soy libre. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se siente como suficiente. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si estás en medio de algo doloroso, quiero que sepas que no estás solo. Yo tampoco pensé que lo lograría, pero lo logré. Tú también lo harás.